Fenómeno. Bueno, pues en primer lugar voy a tratar yo también de ceñirme a mi tiempo y bueno, a ver si puedo rascar algunos minutos de menos para que todo recupere la marcha normal que llevábamos. En primer lugar, quiero dar las gracias, por supuesto, tanto a la directora de nuestro departamento, Araceli Striano, como a Adelaida Andrés, la directora del departamento correspondiente en la Universidad de Salamanca, por estas jornadas tan estupendas donde nos conocemos, nos ponemos caras. Yo a muchos de vosotros os conocía de nombre, por supuesto, pero no os ponía cara, así que, bueno, pues estoy encantado de poder ir arreglando esta cuestión. Yo voy a trabajar voy a mostrar una de mis últimas investigaciones titulada, como ven en la pantalla, El paisaje sonoro en la Odisea, porque me dedico sobre todo a la investigación de la música y todo lo que tiene que ver con el efecto sonoro en la Grecia antigua. Es una de las líneas más importantes de mis líneas de investigación. Los estudios entre sonido y escucha como funciones de la historia y de la cultura tienden a tratar de comprender los preceptos sonoros como parte de una ecología de un auditorio. Y en este sentido, quiero incidir un poco en la misma idea que ya Zoa Alonso, nuestra compañera de la Autónoma, indicaba la semana pasada también con todo lo que nos explicó sobre danza. Este tipo de estudios se basan en las relaciones culturales que pueda haber industriales, científicas, tecnológicas, etcétera, que se producen en las relaciones entre la música, el ruido, el silencio, el habla, la voz, también la trataré luego, y así los estudios sobre sonido adoptan una perspectiva mucho más amplia que las disciplinas musicales en sí misma. Y esto es de especial relevancia en una parte que a mí me interesa mucho de la música, que es la etnomusicología y que enlaza muy bien con los estudios musicales en la antigüedad. Esto mismo también, perdón, ¿por qué no puedo pasar la diapositiva? Ahora. Esto mismo también se apuntaba en los estudios lingüísticos de finales del siglo XIX. En 1878 ya Saussure hablaba de lo que él denominó la imagen acústica, que es esa imagen mental que tenemos cada uno de nosotros cuando percibimos un estímulo sonoro. Por ejemplo, oímos un ladrido y no pensamos ladrido, pensamos en perro. Esa es la imagen acústica. De ahí que también haya quien a este tipo de efectos lo llame imagen sonora, porque de esta forma el sonido se distancia de lo material y de lo físico para convertirse en una huella psíquico-acústica que queda marcada en nuestra mente. Bien, pues con estos preceptos también musicólogos como Schaffer, un compositor vanguardista que trabaja en la Universidad Simon Fraser de Canadá, va un paso más allá y genera el concepto de soundscape, paisaje sonoro, que es una combinación entre sound y landscape. Él lo define como una disciplina, dice literalmente, que intenta distinguir y estudiar el universo sonoro de nuestro entorno para, llegado el caso, poder reconstruir un paisaje sonoro a través de eventos escuchados y no necesariamente vistos y oídos con antelación. Él funda el equipo de trabajo en la universidad que ven arriba, junto con otros músicos e investigadores. Y bueno, a sus espaldas hay ya un buen número de publicaciones. Uno de los objetivos que tiene este equipo de trabajo es fijar, a través de documentos sonoros, distintos espacios naturales que pueden estar en peligro de extinción sonora. Exactamente, por efectos, pues no sé, de la contaminación, de los movimientos demográficos, de la deforestación del planeta, por ejemplo, etcétera. Y de esta forma, construir lo que ellos llaman un patrimonio sonoro inmaterial de la humanidad. Y, por ejemplo, esto es importante porque nosotros seremos capaces, y lo veremos a lo largo de mi charla, seremos capaces de reconstruir los sonidos de la naturaleza. Son muy cercanos. Sin embargo, podemos tener muchas dificultades, por ejemplo, para imaginarnos los sonidos de la antigüedad en espacios urbanos. Bien, bueno, pues ellos intentan suplir esto, por supuesto, en nuestro día y nuestra cultura. Y así trazan mapas como este que ven en la pantalla,
donde se pueden recoger, se pueden oír a través de la red. Además, es muy sencillo hacerlo hoy en día, sonidos de la naturaleza en diferentes partes del planeta, sonidos urbanos, de mercados, de templos religiosos, etc. Hay un grupo en España que está haciendo lo mismo, el trabajo que hacen lo pueden ver en soinumapa.net, y lo están haciendo, bueno, pues está por todo el Golfo de Vizcaya, por la parte norte de España, tienen hecho bueno, pues un mapa sonoro bastante importante. Dicho todo esto, ¿es posible trazar un mapa a partir de la descripción sonora de los elementos y los personajes de diferentes obras literarias? Y ya en concreto en la Odisea, ¿da nuestro texto la información necesaria para poder imaginar el entorno sonoro en que los personajes de este poema se desenvuelven? ¿Es por lo tanto lícito plantearse si se puede extraer un corpus sonoro en la literatura? Bueno, pues yo creo que sí, sí se puede. Y además creo que es muy interesante y puede aportar grandes avances en cuestiones etnomusicológicas. Pero, ya lo veremos en las conclusiones del final, necesitamos hacer salvedades importantes. Lógicamente, dado el volumen de datos que hay en los poemas homéricos en general, hoy me voy a ceñir a la Odisea, que además, en cierto modo, es un poema mucho más paisajístico, si cabe, que la Ilíada. Y lo voy a hacer del siguiente modo. Este esquema es la metodología con la que suelo trabajar este tipo de investigaciones. Posiblemente, a lo mejor ya me han oído hablar de él en otras ocasiones. La fuente fundamental van a ser siempre los textos, en nuestro caso, que van a aportar ese valor cognitivo que tiene, bueno, en nuestro caso, pues todo el contenido que vamos a analizar. Por supuesto, y siguiendo los preceptos de Saussure, los textos van a generar esta idea sonora, esta imagen acústica, que nos va a producir además una idea del sonido y de la emoción que podemos sentir. Sin embargo, es importantísimo contar con, a la derecha ven que pongo matices, y eso tiene que ver con que por muy herederos de la cultura grecorromana que nos podamos sentir, nuestra cultura es completamente distinta y tenemos que tener mucha cautela cuando analizamos los sonidos, porque puede, con toda lógica, contaminarse nuestro análisis con nuestras vivencias personales. Y todo ello combinado, bueno, pues generará nuestro paisaje sonoro, en este caso de la Odisea. Así que, sin más dilación, vamos a ver lo que les quiero presentar. Dado que hay muchísimos datos, hoy me he ceñido a presentarles los que tengo recogidos sobre estos temas concretos que ven en la pantalla: los vientos, el mar, las tormentas, los palacios, que son muy interesantes, por cierto, cómo sonaban los palacios por dentro, la calma, porque recordemos que el silencio también es música, lo decimos siempre en los estudios musicales, y la voz, que a mí personalmente me interesa muchísimo. Y lo primero que tenemos que pensar es que precisamente muchos de las ideas sonoras que va a generar el poema va a venir dado por los verbos que se utilizan en cada momento. De esta forma, a la izquierda vemos que Zeus siempre es el que truena, su voz es el trueno. Así, Brondao aparece muchísimas veces, en el sentido de 4 veces, pero en concreto en el sentido de tronar. También el trueno es esa voz que tiene Zeus en 2 ocasiones, o incluso el rayo también es parte de esa expresión sonora del dios. Es mucho más frecuente, como pueden ver en todos los datos recogidos. Bombeo, por ejemplo, hacer un gran ruido, lo podemos encontrar referido a una piedra que cae, a los remos que entran en el agua, o a una jarra que cae desde una mesa y se parte. Dupeo, de nuevo, caer haciendo un gran ruido. El cuerpo humano, por ejemplo, puede caer con estruendo, o luego el sustantivo du, pues también pues, es el estruendo que producen los escollos del mar, o bien un ser humano, o bien una ola, o bien los pies al moverse.
En verbos como ereugomai o roxeo, rugir, los veremos en ejemplos más adelante, bueno, pues son muy sugerentes también en lo que a sonido se refiere. Y luego dejo para el final homadeo y el hómados, el alboroto que produce el ser humano, porque aquí va siempre asociado al alboroto que hacen los pretendientes en el palacio de Odiseo en Ítaca, que van a ser nuestros hooligans particulares en la charla. Bien, de este modo vamos a ver en primer lugar cómo funciona el viento, qué datos podemos extraer del viento. El viento sopla vigoroso en general cuando lo encontramos en nuestros poemas. Por supuesto, las fórmulas van a limitar muchísimo el tipo de uso que se hace de este vocabulario, lógicamente. Encontramos el pnois anemoio con los soplos del viento en varias ocasiones, y estos vientos muchas veces, además del sonido, tienen esta cualidad de humedad que ya nos contextualiza también de una manera mucho más específica dentro del poema. También es un viento ánemos que se expresa con ímpetu. Es en anemon, dice por ejemplo en el canto 12, es muy impetuoso. De nuevo contextualiza cómo está dibujándose en este poema. Perdón, se me corta la parte de arriba de la pantalla. Ahora mismo... Ah, sí, perdón. Seguimos con anemón. Las palabras que van apareciendo por arriba no alcanzo a verlas, pero bueno, saldrán en los ejemplos. El viento puede ser de forma neutra un mal viento. Pueden ser vientos fatales también, lo vemos en esta fórmula, en los cantos 9, 12 y 14. O, por ejemplo, también, de nuevo, pueden ser vientos molestos, pero que se convierten en la voz de otro dios, de Poseidón. Aparece en estas tres ocasiones referidas al dios. Y también pueden ser simplemente vientos difíciles. Es decir, al sonido natural que un viento puede producir en nuestra percepción psíquico-acústica, podemos matizarlo mediante este tipo de adjetivos y de usos formulares. También pueden ser, de nuevo, disaeon, vientos, lo he traducido como de áspero soplo, lo cual es una condición interesante, pero bueno, ya ahí el viento está cobrando sonido, de por sí ya tiene una voz propia, ya no es la personificación de la voz de los dioses, por ejemplo, como hemos visto antes. También pueden ser vientos que funcionan como motores impulsores. De esta forma, bueno, pues nuestros personajes vuelan con los soplos del viento y los vientos los llevan de aquí para allá, tal y como aparecen los dos ejemplos que podemos ver en la pantalla. Y en ocasiones estos vientos tienen ya características vocales propias. Estos dos ejemplos son muy importantes, especialmente el primero. Luego dedicaré un apartado a todo el campo semántico de liguís y ligueros, ligueos, etcétera, porque bueno, pues ya matiza mucho más el tipo de sonido, que será brillante, será estruendoso, será grande, que resuena, etc. Y Pictaon anemon, estos vientos que braman. Bien, también tenemos uros, que siempre el viento favorable, ese viento que nunca es traicionero y que nos puede llevar, puede llevar a nuestros personajes de un punto que desean a otro, en el sentido en el que ven en los ejemplos de la pantalla, siempre con este carácter de viento propiciador de beneficios para nuestros personajes. También lo vemos aquí como un viento suave, el mismo término, referido, bueno, pues a los ejemplos que ven arriba y tal, y de nuevo lo encontramos unido al adjetivo liguís, a esta cualidad sonora importante que van a tener sobre todo los instrumentos, lo veremos cuando lleguemos más adelante a este apartado. Puede ser un viento también cálido y hermoso, en fin. También encontramos en una ocasión el término aure para la brisa de la mañana, que en nuestro poema aparece como gélida, psigre, y también como este aete, el buen viento, en estas dos ocasiones.
Vamos a ver cómo trata nuestro poema los cuatro vientos. En general, puedo hablar de ellos referidos al conjunto de vientos, sin especificar nada más. Como en estos ejemplos, como pueden ver, los tres primeros además aparecen en una fórmula del hexámetro, lo cual limita bastante también el significado. O simplemente, como ven en el ejemplo de abajo, pues todos ellos. Y a veces aparecen nombrados uno a uno, el euro, el noto, el céfiro o el bóreas. ¿Y cómo son? Ah, perdón, estos ejemplos, casualmente, quitando el del canto décimo, que ven abajo a la izquierda, proceden todos del libro quinto, lo cual, bueno, pues es interesante porque es justamente la preparación que tiene Odiseo de la salida de la isla de Calipso antes de llegar al país de los feacios. Me llama mucho la atención que estos vientos, bueno, pues aparecen siempre en el canto quinto. Pero ya, ¿cómo son cada uno de ellos? El noto. Este viento es incesante, es continuo, nunca para y es siempre cálido. De hecho, derrite las nieves. ¿Cómo es, sin embargo, céfiro? Perdón. Pues es un viento, todo lo contrario al anterior, frío, es muy violento, aúlla, tiene esa carga sonora y además porta agua, con lo cual también genera otra imagen acústica importante cuando tratamos el poema. Aquí lo ven en el canto cuarto, de nuevo aparece el ligui, es un viento que tiene mucha fuerza sonora, es de áspero soplo, lo ven aquí abajo de nuevo, igual que veíamos antes, referido a ánimos en general, rabia y aúlla, lo ven aquí en el canto 12, tiene un rabiar muy turbulento y va cargado de agua, como he dicho aquí. Y fíjense que la nieve que derretía el euro en el ejemplo anterior, aquí es la nieve que el propio Céfiro hace caer. Bien, el bóreas, ¿cómo es el bóreas? El bóreas es un viento también turbulento, frío, muy violento, pero que en nuestro canto genera positividad. Lo ven en todos estos ejemplos, puede ser otoñal, tiene fuerza y personalidad, Kraipnon Borén, lo ven en el ejemplo del canto quinto, es turbulento, efectivamente, muy vehemente, pero bello a la vez. Es frío, produce escarcha, nieve, hielo, etc. Y bueno, pues es un viento con mucha fuerza. Y por último, ¿cómo es el noto? El noto es un viento que produce siempre tormentas y grandes pesares a nuestros personajes. Es de nuevo un viento que nunca cesa y es muy violento. Lo ven en los ejemplos que tienen aquí. De nuevo, Disaeos es de áspero soplo, etcétera, incesante y trae dolor al pecho. Por lo tanto, ¿cómo es el huracán en estos casos? El huracán es siempre formidable y de mucha actividad. Se aparece en este ejemplo, Laila Pez Espesie, tiene una turbulencia asombrosa, por lo general, o lo ven también aquí en estos otros ejemplos, que rabia sin cesar. Hay por otro lado también Aela, un viento huracanado, que es un término neutro en cuanto al sonido. Aparecen estos ejemplos, pero no los he tratado. ¿Cómo es el mar? Pues lo primero que hace uno cuando piensa en el mar es pensar en el término Thálassa. De las 78 veces que aparece en nuestro poema, Thálassa solamente describe el mar como elemento físico. Se habla de qué ancho es, de qué profundidad tiene, de que es el mar del que parten nuestros personajes o el mar al que llegan nuestros personajes, pero solamente en 2 ocasiones tiene en esta fórmula, poliflos, boi o thalases, tiene esta cualidad sonora. Es un mar que produce muchísimo estruendo. Sin embargo, el término hals es un mar vivo, que nunca cesa en su movimiento. Es un mar incansable, que se agita sin parar. Es mucho más sonoro, en nuestro sentido, que el término thalassa. Sin embargo, el elemento que caracteriza al mar, la ola, sí es mucho más sonora como personificación de un elemento sonoro. Es grande siempre, ruge y luego, por supuesto, también pues tiene sus colores, es purpúreo. Lo vemos en el ejemplo del canto segundo, resonaban estas olas
que además eran purpúreas, resonaban contra la quilla de la nave. No son ni grandes ni pequeñas en algunas ocasiones, en otras son enormes, gran oleaje, gran ola, olas corpulentas y enormes como montañas. Nos podemos imaginar el contenido sonoro que tienen este tipo de olas. Y además, como dije al principio, este contenido se puede matizar mediante el uso de determinado vocabulario. Aquí lo ven Roxei en el canto quinto y en el canto duodécimo, o Ereugetai en el canto quinto. Ya ahí es mucho más explícito el sonido que produce el oleaje en nuestro poema. ¿Cómo es la tormenta? Bueno, pues esta tormenta siempre produce grandes dolores, rapta a los hombres, lo ven en la pantalla, y produce gemidos en nuestros personajes. Lo ven en todos estos ejemplos. La tormenta, Ciela, rapta a los personajes y los llevan en medio de gemidos y de dolores y de bramidos. De modo que, además del sonido que ya produce la tormenta, también hay que combinar el sonido que producen los personajes que se ven sometidos a esta tormenta. En fin, ven que la idea del rapto es muy frecuente cuando va asociado a este término. Y de nuevo, los vientos se mezclan con la tormenta para añadir esas características sonoras que hemos comentado en la parte dedicada a ellos. Y son tormentas que además son negativas, como pueden ver en el caso del canto décimo, y por supuesto con una personalidad muy particular. Lo vemos en el canto sexto, tienen su amor propio, son tormentas muy vehementes. Eh, y en algunos casos vienen, bueno, pues, combinadas con también los fuegos, ¿cómo se dice? Relámpagos y todo lo que implica con carácter sonoro. Y por supuesto son tormentas que además destrozan y se combinan con los vientos, como los dos últimos ejemplos que vemos allí. ¿Cómo es el interior de los palacios? En un poema como la Odisea, a uno le llama mucho la atención que todo lo que tenga que ver con los palacios va a ser muy rico en cuanto a sonoridad. Bueno, pues pasa todo lo contrario, y esto es algo que me llamó muchísimo la atención cuando investigué esta cuestión. Resulta que la única vez que aparece el sonido que producen los personajes que trabajan dentro de los palacios o que se mueven en contextos interiores, solamente tenemos un ejemplo en toda la Odisea, en 472, Catazón mata a Higienta, en los salones que resuenan, que tienen esas sonoridades propias de los salones de los palacios. No aparece esta fórmula en la Ilíada, lo cual podría tener sentido, sí aparece, sin embargo, en otros fragmentos literarios que ven en la pantalla. Me llama muchísimo la atención este dato, porque frente a él, sin embargo, Aoide, Aoidos, Aoidao, Aoidao aparece solamente 2 ocasiones, o Aido, son muy, muy frecuentes. Por lo tanto, bueno, pues Catazón mata de Gientas podría ser una fórmula bastante productiva, y no es así. Tenemos también Oime, que es similar a Oide, que aparece 3 veces en nuestro poema, o Homadeo, en que, bueno, pues frente al sonido maravilloso que hacen los aedos en los salones de los palacios, sin embargo, bueno, pues tenemos este sonido de hooligans, de gamberros, de los pretendientes en estas 5 ocasiones. Y como dije, la ausencia de sonido es también música. Luego, ¿cómo suena la calma en nuestros poemas? La calma, galene, que siempre es marina, siempre va asociada al mar, es calma, y el silencio lo produce, de hecho, el hecho de que no tiene viento. Es siempre diáfana, es tranquila. Es decir, es el silencio propio de la música. ¿Cómo es la voz? La voz siempre me interesa especialmente, a ella me dediqué en la tesis doctoral y profesionalmente también durante muchos años. Bueno, pues la voz es interesante porque, primero, foné es el primer término en el que uno piensa cuando piensa en la voz. Desestimé los 83 ejemplos que tenemos del verbo foneo porque es muy neutro. Después de terminar de hablar, comenzó a hablar, y este tipo de ejemplos que no dan mucha información. Sin embargo, se dice 2 veces de Odiseo, ya como elemento físico, la voz. Una vez de Penélope, una vez de Escila,
una vez referida a mujeres, una vez de Atenea. Y sin embargo, el grueso de los ejemplos, la mayoría de los ejemplos, es la voz que tienen los animales del poema. No es tanto la voz humana, aunque lo ven, bueno, Escila es, en fin, podríamos tratarlo como algo intermedio, pero no es tanto la voz humana como la voz de los animales. Y luego hay otra cosa muy curiosa, en el canto 18, en el verso 571 de la Ilíada, en la canción del lino, este canto que ejecuta un joven, en la descripción del escudo de Aquiles, esta fórmula leptaleiphone, que yo personalmente esperaba encontrar en la Odisea, no aparece en ningún momento, lo cual, bueno, pues me llamó la atención. ¿Qué sucede, sin embargo, con este otro término? Lo tenemos referido al cíclope en una ocasión, el zongos. Por cierto, zongos no solamente es la voz, también puede ser un sonido con carácter neutro o incluso las notas musicales, se les llama zongoi. Zongue es la voz que tienen los cíclopes en nuestro poema. El verbo correspondiente, emitir la voz, está referido al cíclope de nuevo. También las siervas tienen esta característica y también Odiseo. Sin embargo, fíjense, el grueso de los ejemplos aparece referido a los marineros, que podrían ser más cercanos, vamos a decirlo así, a los cíclopes que a los humanos por el tipo de carácter que tienen, mucho más rudo, mucho más salvaje en el poema, y a las sirenas. Y esto de nuevo es un dato que me parece importante. Este sonido que no es fone, que es zongos, está o bien en un tipo de personajes de extracto social más bajo o bien de, bueno, pues las sirenas, que ahora veremos también en qué otra calidad. Esta parte es muy interesante, o me parece muy interesante, porque Opsopos aparece siempre en la fórmula opícale con hermosa voz. Aparece una vez en el ámbito de las musas, una vez en el ámbito también divino, referido a Atenea, en el ámbito humano, referido a Casandra y a Penélope. Aquí hay un dato muy curioso, y es que también se dice que Umeo era opícale, lo cual es fantástico porque, bueno, pues parece que un pastor, uno no se lo imagina de esta manera. Aparece referido también a la voz de Calipso una vez y de Circe una vez. Sin embargo, la mayoría de las veces aparece de nuevo referido a la voz de las sirenas, de donde uno tiene que pensar que en la mayoría de las ocasiones esta fórmula está referido a un tipo de voz que trata de engañar a nuestros personajes. Es voz que adula, pero voz que a su vez tiene una trampa. Y para terminar, ¿qué podemos decir de ligis, ligiros, ligueos, ligífengos, toda esta familia léxica? Bueno, pues el viento es ligis, lo he dicho antes, todo lo que tiene que ver con ligis tiene que ver con sonido en un sentido muy positivo, por cierto, en la cultura de la Grecia antigua. Es un adjetivo que se utiliza siempre con un campo referido a sonido muy bien recibido por el oyente. Es el sonido que tenían los buenos cantantes, es el sonido que tenían los buenos instrumentistas. Así que el viento, aparece ligis, no solamente tiene cualidades negativas, sino que además es un viento con unas cualidades sonoras de primera categoría, podríamos decir. También la musa en una ocasión tiene ese tipo de voz. O se dice, por ejemplo, de un orador en el canto 20. Pero especialmente aparece referido, lógicamente, a la forminge, a uno de los dos instrumentos que aparecen en los poemas homéricos. Ligípthongos es el heraldo, y lieos, que es un adverbio, que aparece siempre unido a situaciones de llanto, se dice una vez de la tripulación de Odiseo, una vez del alma de Agamenón, una vez de Penélope, una vez de Telémaco y de Odiseo, y ligiros, de nuevo, aparece en el canto de las sirenas. Así que para concluir, podemos decir que, para empezar, Homero, nuestra Odisea, es muy rico, es un poema muy rico en la expresión de los sonidos, a pesar de que no podemos distinguir espacios físicos concretos, que fue una de las razones por las que empecé toda esta investigación. Una de las premisas fue, ¿habría posibilidad de localizar los sonidos de zonas concretas en las que Odiseo va parando a lo largo del poema? Bueno, pues no. Más bien se dibujan secuencias sonoras
a modo de escenarios intercambiables además, y funcionan en cierto modo de una forma muy parecida a las fórmulas hexamétricas. De esta forma, los sonidos tienden más que a reflejar los espacios sonoros, a reflejar las emociones de los personajes en cada uno de los momentos que puedan describirse en el poema. Y por supuesto, hay un siguiente paso en la investigación que todavía no he acometido, que es tratar de investigar hasta qué punto las fórmulas sonoras y su colocación dentro del hexámetro pueden alterar la sonoridad del poema. Pero insisto, esto queda para futuras ocasiones. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias y aquí les dejo un poquito de bibliografía. Bien, pues muchas gracias, Luis. Y si queréis, y de